mejor coordinar con ustedes mismos. Ya, entonces estamos ahí, estamos hasta cuando se utilizaba insulina, por ejemplo, este caso de la insulina cristalina, la insulina rápida también llamada así, que es la que la utilizamos en los hospitales, en los centros de salud, en la que a ustedes también les tocará ver a los pacientes y darles dosis de insulina cuando ya estén en esa fase ya de su formación médica. Así es que esta bomba de insulina habíamos dicho que se la va a utilizar en casos de descompensaciones agudas, porque estamos dando insulina vía venosa, mientras que lo normal que debemos utilizar insulina, cualquier insulina va a ser por vía subcutánea. Un paciente que le estamos dando insulina a su casa, por más que esta sea insulina rápida, tenemos que utilizar por vía subcutánea. No, nadie se va a poner vía venosa en su casa. Entonces, en estos casos que van a utilizar vía venosa es, ¿en qué casos? En la cetoacidosis diabética y en la situación hiperosmolar no cetóxica. ¿Alguien me quiere hacer acuerdo en cuál estaba la diferencia en la cetoacidosis diabética versus la situación hiperosmolar? Clínicamente, fisiopatológicamente. ¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuál era la diferencia clínica, la diferencia fisiopatológica, la diferencia farmacológica en el tratamiento? La diferencia clínica. ¿Quién quiere, por favor, dígame el nombre? Que no le veo. No le veo, disculpe, ¿quién está hablando? Y como habíamos quedado, pues, que tenemos todos así en pantallazos, pues sí vamos a dar pruebas, ¿no? Sí, damos pruebas. Tomamos después de un rato una pruebita, no hay problema. Yo por favor quiero verles, si no es por molestarles, sino que quiero verles. ¿Quién estoy hablando? No sean malitos. ¿Quién iba a hablar? Perdón. Yo, compañero, hágame por favor. Ya, ¿quién era, perdón, que iba a compartir? Que clínicamente los síntomas de hiperosmolaridad eran laterales de polipsia, polifagia y poliuria. Y en cambio, cuando hay una cetoacidosis, los síntomas son la taquipnea y respiración acidótica. Ya. Muy bien, claro, muy bien, la cetoacidosis diabética, sí, Freddy, existe también la taquipnea y la respiración acidótica porque el paciente está justamente en acidosis. Muy bien. Igual va a tener poliuria, poliuresis y polifagia, ¿sí? También va a tener. Sino que ahí se va a sumar esta respiración acidótica, que no va a tener el otro paciente de la hiperosmolaridad, en el que más bien estará con alteración de conciencia de la hiperosmolaridad, ¿sí? Más alteración de conciencia mientras más hiperosmolar esté el problema. Sí, Freddy Ortiz, así es. ¿Y por qué se debía eso? Otra persona, por favor. ¿Por qué se debían en un caso y el otro? ¿Qué pasaba en la cetoacidosis? ¿Cuál era el problema? Para saber a dónde tenemos que apuntar. Con estos fármacos hay que apuntar a algún lado, no podemos apuntar ciegos. A ver, Alberto, José, por favor, ayúdenos. Me parece que en la cetoacidosis existía un déficit de insulina, por lo tanto se administraba principalmente eso, mientras en la hiperosmolaridad existía este déficit, pero no era tan acusado y se administraban más líquidos. Exactamente, muy bien, Alberto, también. Entonces, en la cetoacidosis diabética existe un déficit de insulina, es un déficit que se llama incluso clínicamente un déficit total de insulina. Y mientras que en la... A ver, dame que esperar, ¿no? Mientras que en la hiperosmolar existe un déficit relativo de insulina. ¿Y cómo nos dábamos cuenta sin hacer el examen? Porque no podemos medir insulina, ¿no es cierto? Es porque vemos clínicamente en un paciente cetoacidótico. Y hemos dicho que una de las cosas que hace la insulina es prevenir la cetoacidosis. Entonces ahí nomás ya tenemos un punto de diferencia muy claro y en el que vemos esa cetoacidosis marcada, el paciente viene clínicamente, sin embargo la glucemia no está tan alta en la cetoacidosis, ¿sí? El paciente cetoacidosis. En cambio en el hiperosmolar vemos glucosas muy altas, pero el paciente no tiene cetoacidosis. Nos dice que sí tiene una producción de insulina por lo menos parcial, que hay algún problema y no saca mucha insulina, no produce mucha insulina, o no tiene los receptores están dañados, tal vez por la misma obesidad. Entonces
dosis, vamos a tratar con insulina en mayor dosis. Ahí está la diferencia. Y el tratamiento para esta dosis que nos dice vamos a utilizar 0,1 unidad kilo hora, es justamente para la cetocidosis. ¿Sí? Aquí está. Y en estos casos, también vamos a dar agua, no es que no vamos a dar agua líquidos, vamos a dar líquidos, pero vamos a utilizar líquidos en relación, en proporción, menos cantidad que lo que va a recibir un litro molar. Igual vamos a recibir agua, ¿sí? Y ustedes en diabetes care, no necesitan diabetes care, no es también. En la guía de diabetes care, esto es que pendiente darles, vemos cómo existe ya un esquema de todo el tratamiento de un paciente con cetoacidosis diabética. Una de las partes del tratamiento, de las 4 puntales del tratamiento, por ejemplo, de descompensación aguda, tocaría ver, digamos, en un hospital, un centro de salud, llega un paciente con una glucosa alta, más de 250, y hay que empezar a dudar en una de las descompensaciones, ¿sí? Más de 250. Y lo vemos clínicamente. Y vemos que está con 300 y el paciente no tiene ningún síntoma prácticamente, no está en ninguna descompensación aguda, un paciente mal manejado nada más, ¿ya? Pero si vemos un paciente con 280, 290, 260 nada más, y que el paciente está taquineico, como nos dijo bien Freddy, ¿no? Y que esté encima, que veamos, podamos hacer una gasometría, y si no podemos hacer gasometría, solamente con la taquinea, con la glucosa alta y con una tirilla de orina, nada más, pedimos un poco de orina, le ponemos la tirilla, y vemos que existe cantidad de glucosa que marca ahí la tirilla, decimos que es cetoacidosis. Le tratamos como eso mientras le mandamos a un hospital, o mientras estamos en el hospital ya le recibimos y le tratamos como eso. Ya, entonces en esos pacientes de cetoacidosis, 0,1 unidad kilo hora de insulina cristalina preparada en bomba de infusión continua, como hemos dicho aquí, en un total de 100 ml de solución, 100 unidades de insulina vale a 1 ml, ¿sí? Y que vamos a dar la dosis a cuánto, a esta dosis. Le damos una dosis inicial también al paciente de 0,15 unidad kilo hora, la primera hora. Esa es la dosis de carga, digamos, que estaba aquí en este paciente de 70 kilos, 10,5 unidades, que equivalía a 10,5 ml hora, porque estaba uno en uno, ¿sí? Diluido, así está, ¿no? Así está forado, 100 en 100. Entonces, luego seguimos dando con 0 unidad kilo hora. Y aquí les damos las pequeñas pautas de la insulina, si es que nos tocara utilizarla de esa manera, siguiendo la guía internacional. Es que el objetivo, porque siempre tenemos un objetivo terapéutico, ¿sí o no? Siempre que dejamos un medicamento hay un objetivo, o sea, no podemos dar porque sí. El objetivo, ¿cuál va a ser aquí? Bajar la glucosa, claro, y controlar la cetosis. Entonces, vamos a bajar la glucosa primero, que es lo más fácil de evidenciar, con una tira de glucosa capilar en el dedo. Y vamos a ver que la glucosa debería bajar, sí, de lo que llegó, por lo menos unos 75 miligramos por decilitro en la primera hora. ¿Sí? Ese es el objetivo terapéutico. Entonces, si vino con 300, pues debería bajar ya a unos 225, ¿sí? Si vemos que no nos baja de esa manera, doblamos la dosis. Es decir, ya no le daríamos 0,1, sino a 0,2 unidad kilo hora, a 0,3 unidad kilo hora. Y existen pacientes que no es que responden de una a la primera hora, de que de una damos una hora y el paciente ya está totalmente libre. De hecho, es una de las causas por las que los pacientes se mueren con este problema de las confecciones agudas de la diabetes. ¿Ya? Y si es que pues baja más de eso, más de lo esperado, más de 75 miligramos por decilitro, lo que hacemos es no quitar la insulina, sino bajarle a la mitad. Entonces ahí lo que estábamos dándole en este paciente, aquí en este ejemplo, con 70 kilos a 7 ml hora, le bajaríamos a 3,5 ml hora. ¿Por qué? Porque no vamos a quitar la insulina hasta que la cetosis esté controlada. Porque lo que le va a matar al paciente no es la hiperglicemia en sí, sino es la acidosis metabólica. Eso es lo que va a matar al paciente. Entonces, de ahí lo que hacemos es los controles gasométricos, el control de la orina para ver la cantidad de cetonas en la orina, que se lo puede ver fácilmente, y vemos que el paciente haya salido de la cetosis, que serán unas horas, o 24 horas, o 48 horas, máximo debería controlarse. Ahí ya decimos, vamos a quitar la insulina cristalina y le vamos a dejar con un esquema de insulina NPH, ¿ya? Y ahí pasaríamos a otro esquema. Pero como no estamos así como que nosotros para todos los tratamientos como médicos generales, entonces como que no nos metamos ahí, ¿ya? Hasta que ya sepamos manejar esta bombita, está más que suficiente, y saber cuándo está indicada.
En el caso de que sea una hiperosmolar, ¿qué hacemos? Ahí lo que vamos a hacer es empezar con una dosis de ataque, ¿sí? La dosis de carga, que sería la de 0,15 unidad kilo hora, la primera hora, igual que la anterior. Pero las siguientes horas vamos a darle una dosis de mantenimiento, que sería de 0,05 unidad kilo hora, es decir, la mitad de esta. Entonces, la misma bomba, pero en la hiperosmolar utilizaríamos inicialmente, un paciente de 70 kilos, 3,5 ml. ¿Ya? Y así mismo, como ahí están glucosas de cambio de 600, de 700, de 800, entonces por eso está el paciente incluso alteración de conciencia. Y para que se acuerden, esta situación hiperosmolar es lo que antes se llamaba el coma diabético, es el paciente que lleva el coma diabético. No decimos que la cetoacidosis diabética también no llega al coma, también sí llega al coma. Pero cuando existe más acidosis, no es por la glucosa más alta. La glucosa va a estar más de 250 en toditas la cetoacidosis. Pero en la grave, la cetoacidosis grave, el paciente va a estar con alteración de conciencia por la acidosis, porque el pH está más bajo, el bicarbonato está más bajo. ¿Ya? Y aquí en este caso, en cambio, mientras más glucosa tota está, 600, 800, varía la fórmula de la osmolaridad. Como ustedes vimos ya la fórmula de la osmolaridad el otro día, ¿no? 2 sodios más glucosa para 18 hicimos. Eso, entonces, esa fórmula de la osmolaridad que ya vimos, ustedes pongan la misma fórmula y pongan una glucosa de 800, ¿sí? Pongan una glucosa de 1000 y van a ver cómo esa osmolaridad va a subir, pues, ¿no? Y el paciente va a tener francas hiperosmolaridades. ¿Qué vamos a hacer? Alguien dice, démosle más insulina. No, más bien al contrario. Aquí el problema no es tanto que necesita tanta insulina. Si necesita insulina, ok, vamos a dar insulina. 0,05 unidad kilo hora, le daremos líquidos. Los líquidos en ambos casos es con solución salina, ¿sí? Al 0,9%, más que con acetato. Aquí hay que tratar con el líquido cristaloide, que ya hemos hablado en algunas ocasiones, para preparar el mismo medicamento. Y también en la clase de sueros que ya vimos, ¿no? Sueros venosos ya vimos con ustedes, esa clasecita. Y decíamos que existe la solución salina, que viene en frasquitos de 250, de 100 ml, de 500 ml y de 1000 ml. Entonces aquí lo que hacemos es dar líquidos en una gran cantidad, más de la hiperosmolar, y solución salina, ¿ya? Al 0,9%. Y eso no vamos a meternos mucho porque está como para que los años superiores ya empezar a grabarnos más esquemas. Pero aquí, por ejemplo, en este caso, sí necesitan bastante líquido. Solo para decirles, la primera hora se da un promedio entre 1000 a 500 ml la primera hora, y luego se tiene que dar aproximadamente unos 250 ml a hora. Es decir, bastante líquido en un paciente, que por eso tenemos que empezar a luego ver cómo orina, que no empiece a acumular agua en sus pulmones, encharcarse, ya, porque es bastante líquido. Y la otra cosa que vamos a tratar sería el bicarbonato. El bicarbonato que le trataremos al paciente, que eso veremos como un patrón aparte. Y la otra cosa es el potasio. Entonces, siempre que vamos a utilizar insulina, ojo, ahí sí viene la clave también de esto, siempre que vamos a utilizar insulina, le vamos a utilizar cuando tengamos un potasio adecuado. ¿Por qué razón? Porque una de las acciones que tiene la insulina también es contrarrestar la hiperpotasemia. La insulina se encarga de llevar potasio desde el espacio plasmático hacia la célula. Le transporta la insulina, potasio, hacia la célula. Entonces, si tenemos hiperpotasemia, incluso uno de los tratamientos que existen, aparte, por ejemplo, de la furosemida que hablamos el otro día, es una bomba con insulina. Y le damos una bomba con dextrosa, pero más insulina. Eso se llama una bomba polarizante, ¿sí? En este caso no vamos a meternos ahí porque eso es otro tipo de patologías, pero cuando tenemos hiperpotasemia le damos una solución polarizante. Entonces, ¿cuál es la solución polarizante? Dextrosa más insulina, para que sepamos ya esa terminología. Y le preparamos una bombita con dextrosa más insulina. ¿Por qué se mezcla ahí con dextrosa más insulina? Porque el paciente no tiene problema de la glucosa y la dextrosa no sirve para transportar la insulina, para que no produzca hipoglucemia y para de paso arrastrar también el potasio hacia la célula, ¿no? Por eso cuando ustedes estudian fisio, en la parte de la fisiología del potasio plasmático y el potasio celular, no sé si esa clase les parece interesante o no, es pues, por este tipo de patologías y de medicamentos, ¿ya? Entonces, bueno, lo que vieron de cardio también, de potasio. Lo cierto es de que si el paciente tiene hipopotasemia, no podemos utilizar insulina, es una contraindicación.
¿ya? Y si nosotros tenemos un paciente cetoacidoso tipo diabético, vamos a empezar con la bomba de insulina y vamos a pedir inmediatamente potasio en sangre, electrolitos de sangre. Y si vemos un potasio inferior a lo normal, que debería estar, lo normal es de 3,5 a 5, ¿sí? Mil equivalentes por litro. Tenemos menos de 5,000 equivalentes, suspendemos la insulina, porque el paciente va a morirse de hipopotasemia. Entonces primero debemos recuperar potasio en la sangre, dándole potasio vía venosa, y allí continuamos con la insulina, ¿sí? Y si tenemos, incluso alguien puede decir mi potasio normal, ¿sí? ¿Qué hacemos? Le vamos a dar la misma dosis de la insulina y le damos potasio de mantenimiento. Hay que darle potasio de mantenimiento, porque si no va a empezar a bajar en las próximas horas del potasio. No hemos visto la dosis de potasio, no vamos a momento acá. Y luego tenemos que si el paciente está hiperpotasémico, ¿qué hacemos? Pues le dejamos la misma dosis de la insulina y no le damos potasio adicional en los sueros. ¿Ya? Entonces miren cómo existen algunas claves y se van enlazando con diferentes cosas que hay que acordarnos en los medicamentos. Los efectos secundarios de la insulina, en cualquier caso, va a ser uno de los primeros, la hipoglucemia. Y de hecho, ¿no? Es un medicamento hipoglucemiante y el riesgo va a ser que baje la glucosa. Mientras más dosis de insulina cristalina tenga el paciente en su esquema, por ejemplo, que esté utilizando insulina rápida más insulina NPH, un esquema, digamos, barato, ¿ya? Y que el paciente estaría utilizando en su casa. ¿Cuál es el riesgo? Que ese paciente podría hacer hipoglucemia dentro de esas primeras horas, porque sabemos que la insulina cristalina tiene ese efecto de llegar y producir algo similar al pico de la descarga de insulina inicial fisiológica. Entonces el paciente, si no usa alimentos, no consume alimentos, después de esa colocación de la insulina, lo más seguro es que dentro de esa hora va a ser un hipoglucemia. El paciente diabético tiene que saber que va a colocarse la insulina, que va a ser con un horario específico, que tiene que ser antes de las comidas, que no puede ser muy noche, que tiene que comer, ingerir sus alimentos después de la insulina y que tiene que tener su dieta especial para el diabético, de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus glucosas, ¿ya? Bueno, entonces es un juego de subidas, bajadas de esquemas, por tener un esquema único y va a depender de cada persona, de cuánto ejercicio hace, de su dieta, cuántas calorías consume por día, ¿sí? Y de cuántas calorías ingiere por día. Entonces necesitan apoyo ustedes de manera integral, no van a tratar de solito diabéticos, necesitan una nutricionista, necesitan a ningún endocrinólogo si es el caso, o el mismo médico general que le puede ver ya después el control. No necesariamente iniciar los esquemas, sino controlarle, hacerle los controles, verle cómo está su glucosa, hemoglobina glicosilada, es decir, hacer un control del paciente. ¿Ya? Y nos vamos con otro medicamento, que serían los antidiabéticos orales. Ya habíamos hablado de algunos, ¿no es cierto? Hemos dicho que uno de los principales, el más utilizado realmente van a ser las biguanidas. Y de las biguanidas en nuestro medio tenemos unita, ¿ya? Que es la que más se utiliza a nivel mundial, que es la metformina. Existen otras más, pero no existen en nuestro medio. Entonces nos quedamos con biguanida, metformina, que es lo que hace este medicamento. Este medicamento va a actuar a nivel de los receptores, no va a actuar a nivel del páncreas. Entonces no pertenece a la familia de los llamados secretagogos, que eran los más utilizados antes, las sulfonidurias, son los secretagogos. Estas biguanidas ahora le ganaron el espacio a las sulfonidurias. ¿Por qué razón? Porque como no actúan directamente en el páncreas, no tienen el riesgo de producir hipoglucemias. Entonces, tienen un riesgo bajo de producir hipoglucemias porque actúan modulando los receptores periféricos de la insulina. Pero para esto, el paciente tiene que ser un diabético tipo 2. No se le puede dar biguanidas a un paciente diabético tipo 1 porque no habría donde regular ningún receptor de insulina porque no hay insulina, ¿ya? Entonces, este medicamento está utilizado en pacientes diabéticos tipo 2, en pacientes obesos, ¿no? Que van a ser la gran mayoría de diabéticos tipo 2, en pacientes con síndrome metabólico, que ni siquiera tengan diabetes todavía, sino que estén en síndrome metabólico o que estén en estado prediabético. Entonces, el síndrome metabólico, el paciente que tenga obesidad, dislipidemia, ¿ya? Y la glucosa está normal. Pero el otro paciente que tiene obesidad, dislipidémico, glucosa elevada, pero no diabético, 110 a 125 miligramos por decilitro en ayunas, ese es un paciente prediabético con síndrome metabólico. Entonces, en esos casos, todos estos casos, se va a utilizar como primera elección biguanida, metformina. Entonces, ¿cuál va a ser aquí la
la dosis del paciente va a depender, uno, de su peso, ¿sí? Pero vamos a empezar con una dosis estándar que vamos a ver en un momento, ¿ya? Va también a depender de la edad. ¿Por qué? Porque si es un paciente adulto joven, pues este va a ser el de primera elección. Si es un adulto mayor, la dosis va a ser menor y también le vamos a dar el mismo medicamento. Pero probablemente al adulto mayor tengamos que asociarle alguno otro, ¿ya? Porque ya pasaron muchos años de ser diabético y probablemente ya está incluso con insulina. La función renal también tiene que ver porque el medicamento tiene un pequeño ajuste renal, y la función hepática. Si es que existe insuficiencia hepática, no se puede dar metformina porque tiene metabolismo hepático alto. Pero van a ser, ojalá, pocos pacientes que tengan disfunción hepática. ¿Cómo sabemos si tiene disfunción hepática? Debe tener ASTs y ALTs, ¿sí? Las transaminasas, más de 3 de lo normal, por lo menos, para que nos diga que tiene un daño hepático. Pero si no tiene eso, puede ser alcohólico, puede ser lo que sea, no tiene disfunción hepática. Tiene una alteración hepática, pero no está con disfunción. Va a depender de los ingresos económicos, nos dice, porque muchos pacientes pueden tener que adquirir esto. Ventajosamente, este medicamento no es caro. Entonces, es uno de los más utilizados porque es uno de los más baratos también, pero no es esa la razón principal, sino que esa es una ventaja más nomás. Bueno, la educación del paciente y empezar con las dosis más bajas siempre. ¿Cuál es la dosis más baja siempre? Pues de los comprimidos que vamos a tener a disposición en nuestro medio, ¿sí? Que tenemos al final, tenemos todo lo que son diapositivas de presentaciones, son metformina de 500 miligramos, ¿sí? Que vienen en comprimidos, los comprimidos grandotes, que en todo caso no son difíciles de tomar, y que vienen de 500 miligramos y algunos vienen de 1000 miligramos, pero la gran mayoría vienen de 500 miligramos. La dosis inicial de metformina, 500 miligramos. ¿Cuál es la recomendación que debemos tener? Que le vamos a dar en el momento de la comida o en el transcurso de la comida. La insulina se coloca antes, 1 hora antes aproximadamente de la comida. En este caso, va a utilizar el medicamento con la comida. ¿Y cuál es el principal horario para darle al paciente? En la hora de almuerzo o en la hora de desayuno. Mejor se lo da por la presentación que tiene, que es grande, por el efecto que va a tener en las horas siguientes y para evitar hipoglucemia en la madrugada, es mejor en almuerzo, ¿sí? Se tolera bien. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene un pequeñito problema, porque no puede ser ideal, 100%. Es que tiene molestias gastrointestinales, sobre todo que molesta el estómago, duele un poquito el estómago, entonces está como un poquito de gastritis medicamentosa, ¿ya? O gastropatías así como inespecíficas que le molesta, se le hincha, un poco de diarrea. Bueno, entonces es mejor utilizarlo con la hora de almuerzo. Es que está comiendo, mientras está comiendo se toma su comprimido de metformina y el paciente de hecho no se olvida. Hay que darle siempre a una misma hora. No podemos dejar de abierta la posibilidad. Tome con el desayuno o tome con el almuerzo. El paciente, ¿con qué mismo? A veces se equivoca, a veces ya se olvida el desayuno, a veces el almuerzo. Entonces den una hora específica. O si el paciente tiene problemas para tomar el medicamento en el almuerzo por su trabajo, por cosas así, entonces dicen con el desayuno. ¿Ya? Pero con 500 miligramos iniciales es la dosis que se va a utilizar para los pacientes diabéticos. ¿Ya? Tenemos otros medicamentos, ya para nombrar los principales, que son las sulfonilureas, y que de este principal me hemos dicho que hay uno que es el principal utilizado, hay algunos más en nuestro medio, que es la glibenclamida, ¿no? Este medicamento es un secretagogo, y habíamos dicho lo que hacían los secretagogos a propósito de las primeras diapositivas de esta clase, en la que vamos a ver que lo que hacen es favorecer el cierre de los canales de potasio. ¿Recuerdan de la célula? De células beta de Langerhans, entonces favorece el cierre de los canales de potasio, por lo tanto se despolariza la célula y la célula secreta insulina con la entrada de calcio y la liberación de insulina. Así es que ese secretagogo, ¿qué necesita darse? ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen insulina, ¿sí? Que tienen reserva de insulina. ¿Quiénes son esos? Diabéticos tipo 2. Pero estos diabéticos tipo 2 van a escogerse ahora. ¿Cuál le damos primero? ¿Metformina o glibenclamida? Pues como la gran mayoría de diabéticos tipo 2 son obesos, la primera elección, metformina. Si es un diabético tipo 2, pero de bajo peso, que no sería la gran mayoría de diabéticos, esos
ahí más bien la idea sería utilizar glibenclamida, porque la glibenclamida tiene también una situación que, como va a favorecer la secreción de insulina, va a permitir que ese paciente también suba ese peso que está bajando en ese momento, ¿ya? Bueno, entonces, glibenclamida es también una asociación, se puede dar en pacientes diabéticos tipo 2 obesos, metformina más glibenclamida. Pero la glibenclamida sí tiene un problemita, que tiene más posibilidades de producir hipoglucemias. ¿Por qué razón? Porque secretan directamente insulina y puede ser esa secreción muy intensa en ocasiones, y dependiendo de la ingesta que tenga menos calorías en algunos momentos, el paciente hace hipoglucemia con una mayor proporción que las biguaninas. No es que es un porcentaje mayor, si tiene una buena dieta casi nunca va a ser hipoglucemia. Pero si es un adulto mayor, por ejemplo, que ya no come muy bien, que ya no tiene dentadura, que tienen una dieta como más blanda, y le empezamos a dar sulfonilurias, pues lo más seguro es que ese viejito va a venir con hipoglucemia. Pues ahí en esos casos, metformina mismo va a ser. ¿Ya? Entonces la metformina sigue ganándoles a las sulfonilurias, como vemos realmente por mucha razón. Ahora, las tiazolidinedionas, tenemos algunas, como las glitazonas, y ahí tenemos la pioglitazona, rioglitazona, son las glitazonas en general, y les vamos solamente a decir cómo actúan más que con las dosis. Tenemos otros muy utilizados aquí, los inhibidores del DPP4, ¿sí? De la dipeptidiltransfertidasa, eso para hacer ahí trabalenguas, y tenemos que este inhibidor del DPP4, es decir, permite que la incretina actúe más, porque es un inhibidor del inhibidor, que se llama así, DPP4 es un inhibidor de las incretinas, es uno de ellos el más utilizado, por ejemplo, sitagliptina, ¿sí? También existen en nuestro medio, sí las existen, sino que estos esquemas ya están más con el médico endocrinólogo. Nosotros no nos metamos a prescribir esos esquemitas porque no estamos en esa condición todavía como especialistas de endocrinología, pero sí sabemos cuáles son. El paciente viene tomando esto, decimos, está tomando un inhibidor de PP4, y ahora por la materia también debemos saber a qué familia pertenece, obviamente. Aquí está lo que hacían las sulfonilurias, ya no comentamos de nuevo, porque ya dijimos de esto. No sé si tienen preguntas de este efecto de los secretagogos, porque ya lo hemos dicho. Si tienen una duda, alguien dígalo, por favor, les aclaramos. Si está claro, entonces sabemos cómo actúan los secretagogos: pacientes con diabetes tipo 2, pacientes que van a secretar insulina, y por lo tanto, son buenos medicamentos las sulfonilurias, claro, buenos medicamentos. Pero, ¿cuáles son las condiciones para utilizarlos? Aquí está. Primero debemos saber que el paciente tiene una tendencia mayor a desarrollar hipoglucemia. Entonces debemos estar muy atentos a que el paciente tiene que siempre ingerir un medicamento y decirle clarito al paciente su receta, ¿sí? Tomar, por ejemplo, glibenclamida, ¿ya? La media tableta de 2,5 miligramos, ¿ya? Que las tabletas vienen de 5, como vamos a ver. 2,5 miligramos, media tableta, media hora antes del desayuno, así clarito. Media hora antes del desayuno, no decimos en la mañana, media hora antes del desayuno. Aquí, ¿por qué se utiliza media hora antes? Porque el paciente ya toma su sulfoniluria, glibenclamida, por ejemplo, 7:30, ya a las 8 va a desayunar. Entonces, en ese lapso de tiempo, el medicamento ya llega al duodeno, ya se absorbe, ya va al torrente sanguíneo, ya empieza a actuar y empieza a secretar insulina, que más o menos el efecto se va a dar a la hora. Pero para ese momento, el paciente que ya comió a las 8, a las 8:30, el bolo alimenticio ya llegó al duodeno, ya está produciendo también la liberación de incretinas y todo, y está también produciendo la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. Entonces, se controla la glucosa, no permite que suba mucho, no da sintomatología en el paciente, y el paciente se maneja euglucémico, ¿no? Entonces, por eso siempre se le recomienda así. Y se le dice al paciente, si no toma, si no ingiere su comida, no tome el medicamento. Cualquiera de los que estamos dando. Ninguno, ni insulina, ni metformina, ninguno. ¿Sí? Por alguna razón, esté en ayunas, ni que se exámenes, yo qué sé, no consuma su medicamento ni se coloque la insulina. ¿Ya? Entonces, bueno, necesita buenas células de beta. Para esto, células beta de Langerhans, ¿cómo sabemos si están actuando? Con un péptido C. Hacemos un péptido C, vemos que este buen péptido C, sabemos que tiene insulina en su páncreas, y damos el secretagogo. Otra de las cosas que hacen los medicamentos es que estimulan el apetito y causan ganancia de peso. Y por ese motivo no se utilizan de primera opción en los pacientes diabéticos tipo 2 como obesidad. Ya, una razón más. Aparte de eso,
es que estos medicamentos podrían llevar luego a una insuficiencia secundaria pancreática. ¿Por qué razón? Porque empiezan a secretar insulina en bastante tiempo, vamos a decir así, por muchos meses, muchos años, y el paciente empieza a tener luego un déficit de insulina por la acción que estamos literalmente exprimiendo el páncreas, ¿ya? Entonces, estas células beta, luego con el tiempo empiezan a también ser insuficientes, pierden su capacidad de producción y el paciente entra más pronto en esa probabilidad de utilizar insulina dentro de su diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces, bueno, se utilizan en diabéticos tipo 2 que tienen peso normal o bajo, y en las fases iniciales de la enfermedad en que necesitamos el apoyo cuando no es suficiente la metformina, está también ideal asociar glibenclamida más metformina. Es uno de los que más utilizan los pacientes, sobre todo en nuestro medio, que no son pues la mayoría los más conscientes de su enfermedad y muchos pacientes que no se cuidan a pesar de ser diabéticos. Ya, entonces, ¿cuáles son los más utilizados? Tenemos algunos, son de primera, de segunda, de tercera generación. Los de primera generación prácticamente como que ya no ni los vemos. Los de segunda generación tenemos a nuestra famosa glibenclamida, ¿ya? O también llamada gliburida. Una glibenclamida en nuestro medio, ¿ya? Glibenclamida, nos quedamos con ese nombre. Y tenemos varios nombres comerciales, aquí están unos conocidos, de Wipon, Taonil, ¿ya? Y tenemos otro acá, pero no lo vamos a estudiar, ¿sí? Entonces vamos a quedar solo con glibenclamida. Y de tercera generación vamos a saber un nombre, que va a ser glimepirida, ¿ya? Entonces nos grabamos ese, por favor, eso sí nos grabamos, veamos cómo vienen, en qué presentación vienen. Incluso miren, nosotros vamos a dejarles el ladito, ¿ya? Pero ustedes ya van a saber si es una glicacida, es una sulfoniluria, ven ustedes en el hidro, a ver, la sulfoniluria, el cefetagobo, paciente diabético tipo 2, peso normal, probabilidad de hipoglucemia, ya. Eso sí tenemos que grabarlo, ¿sí? Pero así la presentación de cada uno de estos que no son más utilizados, no vamos a meter. Ahí está la glibenclamida, 5 miligramos, la presentación que más viene. Muchos laboratorios obviamente la producen, aquí está un laboratorio más que la produce como genérico, podemos verlo ya como comercial el nombre, sabemos que éticamente y de manera legal siempre en la receta vamos a poner el nombre genérico. ¿Ya? Entonces toma 30 minutos antes de las comidas y se pide al paciente que ingiriendo estos antidiabéticos, sobre todo no ingiera alcohol, que tiene el riesgo también de producir hipoglucemias, y también que se eviten los antagonistas, beta bloqueantes, ¿no? Los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes también interfieren con la acción de la sulfoniluria a nivel pancreático. Y ya sabemos que aparte producen el enmascaramiento del cuadro de hipoglucemia al no producir taquicardia. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos los hipoglucemiantes orales, miren cómo están actuando de diferente manera, tenemos que existen interacciones también con fármacos y con sustancias. Por ejemplo, aquí van a bajar la actividad intrínseca y van a producir hipoglucemias de mayor porcentaje, insulina, si utilizamos insulina y sulfoniluria, por ejemplo, es una mala asociación. ¿Por qué? Porque el paciente si está con insulina más sulfoniluria, la posibilidad de hipoglucemia es pero bárbara. ¿Y qué pacientes utilizarían eso? También sería la pregunta. Es decir, si es un diabético tipo 2, que ya necesita insulina, porque le vemos que sigue bajando de peso, porque la glucosa no se controla bien, lo que hay que hacer es suspender el hipoglucemiante oral y pasar la insulina, ¿sí? Eso es una cosa diferente. Entonces, bueno, insulina más este medicamento produce todo esto, ¿no? Salicilatos, aspirinas, por ejemplo. Y tenemos diferentes medicamentos que van también a impedir, digamos, su adecuado funcionamiento. Tenemos warfarínicos como los anticoagulantes, ya los vimos aquí, estos son los de dicumarol, que serían los warfarínicos. Tenemos antibióticos como cloranfenicol, que de hecho por suerte no es el más recomendado en infecciones, como vemos de poquitas veces que vamos a empezar antibióticos, entonces se evita, ¿no? Sí, se evita porque reducen el metabolismo hepático, entonces interfieren en general en el mecanismo de acción de las sulfonilurias. ¿Cuáles más? Por ejemplo, muy utilizados serían las sulfas, aquí, antibióticos como las sulfas, que son muy utilizados en infecciones vías urinarias, por ejemplo, en diarreas, también se evitan en los pacientes diabéticos por este efecto que interfiere con su acción. Y también, por ejemplo, aquí otra vez los salicilatos metidos en todo lado, ¿no? Que son en estos pacientes no debería recomendarse a menos que sea totalmente indicado. Y otra vez las sulfas, alopurinol para las hiperuricemias, por ejemplo, el alopurinol también. Entonces miren que hay
también interacciones y hay que empezar a cuidarse, ver los efectos secundarios, ver en el VADEMEC como esa parte en la que dice interacciones, y ahí si vemos que está una de las interacciones con uno de los fármacos que está ocupando el paciente que debe ocupar, decimos preferamos otra que no tenga interacción. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la potencia que tienen estos medicamentos? Pues tiene una potencia alta y por eso también tienen un índice terapéutico estrecho. Miren cuánto es la potencia relacionada a este medicamento que es la de primera generación. Este es un medicamento de primera generación que ya no se lo utiliza. Entonces, relacionado a este medicamento antidiabético oral de primera generación, es 150 veces más potente la glibenclamida. Entonces, ¿debemos tenerle miedo? No, pero sí debemos tener precaución y saber que el paciente que le estamos dando, pues tiene este medicamento que tiene una potencia alta, un índice terapéutico estrecho, las dosis deben ser ajustadas. Entonces, ¿con qué dosis vamos a empezar? Aquí vamos a empezar por la mitad de la presentación, este comprimido que tiene 5 miligramos, le daremos la mitad. Partirla en cuatro pedacitos es muy complicado. Entonces, ya como que no es tan exacto, porque estos comprimiditos, ustedes van a ver que son pequeñitos y se les puede partir, pero hasta en 2 está bien. Incluso existen unos aparatitos para partir los fármacos, que son exactos, así que una cuchillita, pero en cambio es caro, no todos los pacientes pueden comprar. Pero la dosis entonces está entre este rango. ¿Con cuál empezamos? Con la mitad de 5, 2,5. Medio comprimidito, media tableta, dependiendo de la presentación, media hora antes del desayuno. Y este sí, se prefiere que sea mejor media hora antes del desayuno, más que en la hora del almuerzo. ¿Ya? Podemos empezar con una media dosis en la mañana, es decir, 2,5 miligramos en la mañana, que es la dosis inicial, una sola vez al día. Y no le damos inicialmente en la noche. ¿Por qué? Para evitar la hipoglucemia de la madrugada. Y si es que el paciente luego no mejora y queremos utilizar solo este fármaco, pues le podríamos dar la tableta completa, 5 miligramos en la mañana. Y si vemos que ya no es suficiente esto, mejor asociamos metformina con glibenclamida. Y le damos metformina en el almuerzo, ¿sí? Los 500 miligramos. Y le damos la glibenclamida, por decir, 5 miligramos en la mañana, en el desayuno, ¿ya? Antes del desayuno. Ya tenemos un esquema en que no te metformina en dosis más alta, porque a propósito la dosis de metformina máxima recomendada es de 5 comprimidos al día, o sea, de 2.500 miligramos al día. Mientras que la glibenclamida está hasta los 10 miligramos. Como tiene un índice terapéutico estrecho, si empiezo a dar 2 dosis de glibenclamida, por ejemplo, desayuno y merienda, ya estamos utilizando 2,5, que también podríamos hacerlo dependiendo de las glucosas, estamos dando 5 miligramos al día. Pero si estamos dando una tableta en la mañana de glibenclamida y media tableta en la merienda, estamos ya en 7,5 miligramos, al límite, ¿sí? Y tenemos el riesgo ya de hipoglucemia, un poco más alto. Y si le estamos dando 2 tabletas en el día, 5,5, pues el riesgo de hipoglucemia ya es más alto. Entonces, para no estar en esa probabilidad más alta, más bien asociamos, pero hay pacientes que realmente están tomando 2 tabletas de glibenclamida, 4 o 5 comprimidos de metformina, porque no responden bien y probablemente eso sí se tengan que beneficiar con los otros medicamentos que nosotros, médicos generales, digamos, todos ustedes que van a salir de poquito como médicos generales, ya no deben prescribir los otros fármacos. Entonces, pacientes que no responden, que ustedes ven que toman dosis altas de antidiabéticos y ven que no responden, no pueden decir solo voy a contentarse con darle más recomendaciones. Tienen que derivarle al endocrinólogo para que haga o un ajuste de la dosis o para que le cambie de fármaco o para que le inicie insulina, ¿sí? Ahí tendrá que decidir. Pero estos son los más usados a nivel mundial y de hecho la gran mayoría de pacientes que se cuiden van a responder bien a estos fármacos y por eso que siguen utilizándose estos que son más económicos. Y la ventaja es que son genéricos. En cambio los otros todavía tienen su marca y esa marca tiene patente, todavía cuesta más caro, ¿ya? Bueno, entonces aquí la glibenclamida necesita una buena función renal, eso sí, hay que tener en cuenta, si es un paciente con insuficiencia renal, ya no se utilizan los antidiabéticos orales, tiene que ir a insulina, ¿sí? Porque incluso la metformina tiene también el problema de excreción renal. A pesar que este medicamento se excreta 50% en las heces, entonces 50% a nivel renal, 50% en las heces.
Por lo tanto, pacientes en fase inicial de insuficiencia renal, es decir, con creatininas levemente elevadas todavía, pueden utilizar, ¿sí? Todavía pueden utilizar, pero hay que empezar a ver si la función renal se va deteriorando, ya empieza a tener un grado de insuficiencia renal grado 3, grado 4, ahí sí ya se suspende estos medicamentos. Bueno, se tiene que evitar en ancianos por el riesgo de hipoglucemia, está contraindicado en insuficiencia renal, que hemos dicho ya, no en fases iniciales, ya cuando ya está establecido insuficiencia renal. Precaución en pacientes con patología hepática asociada, al igual que la metformina. Siempre iniciar con dosis más baja en el desayuno o en el almuerzo y no empezar nunca en la merienda, ¿sí? Y la dosis está aquí, que podría llegarse hasta los 20 miligramos, hasta los 20, pero eso ya sería una dosis alta, ¿no? Entonces, pacientes que estamos con 10 miligramos, bueno, manejémosle con 10 en la probabilidad de hipoglucemia, no tan alta, y ya si seguimos subiendo la dosis hasta llegar hasta 20, pues tendríamos a pacientes que están recibiendo 5 de mañana, tarde y noche en cada una de las comidas, y obviamente el de hipoglucemia cada vez va a volverse más importante. Así es que esto en cuanto. Ahora, aquí estamos, ¿no es cierto?, el síndrome metabólico, y nos dice cuáles de los pilares, ¿no es cierto?, de estos pacientes es la alimentación, ¿ya? Pues aquí están nuestras dietas, que aquí nos gusta una hamburguesa, ¿cierto? Trato con hambrecita, tal vez todos ahí todavía. Entonces, una hamburguesita. Pero hay que ver esas calorías. Ya sabemos que esto, los pacientes tienen que cambiar. Ya están los pilares, entonces ustedes por favor refuercen en esto. Dieta, ejercicio, educación y medicamentos. Son 4 pilares del diabetes. El paciente tiene que estar educado y esa función es del médico. Y del mismo médico general, porque a veces a los endocrinólogos, no sé si porque ya no tienen tiempo, porque ya no sé, no le toman mucho en cuenta, como que no le toman mucho así a algunos y no les explican tanto. Entonces el médico general es como que nosotros debemos reforzar eso, esa parte de la educación en el paciente. Cómo tiene que saber, que tiene que saber su enfermedad, que tiene que cuidarse, los órganos principales que se afectan. Bueno, pedirle que haga esto de acá. Y por eso es que a veces tenemos problemas, ¿no es cierto? Porque el mismo médico le dice que haga dieta y el médico está, por decir, obeso. Entonces, a veces el paciente como que no se identifica y dice, pero si el mismo doctor ni siquiera está bien en su peso. Y bueno, los medicamentos. En todo caso, el médico tiene siempre la bata blanca que nos cuida un poquito del peso también y nos hace no ver tan gorditos, estamos gorditos. Y nos da el poder de decidir. Así es que, así como ustedes ven aquí a 2 doctores, así debe estar el paciente. Así, igual que nosotros. Tratándose él así con nosotros. Esta es de la doctora, ¿no? O este es el doctor. No sé quién es. ¿Por qué? Porque puede ser que este sea el paciente. Y tiene que saber igual que nosotros, eso les decimos, ¿ya? Saber qué es una hemoglobina glicosilada, saber qué es una creatinina, saber cuál es el objetivo de la glucosa, saber las horas que debe tomar, saber el medicamento que toma, cuáles son los efectos secundarios. Todo eso debe saber. Si se usa insulina, cómo se debe poner insulina, en qué lugares debe ponerse, cuántas veces al día, a qué horas. Entonces, miren, así, igualito, tiene que estar educado el paciente. Obviamente, mientras más sea su grado de educación cultural, el manejo va a ser más fácil. Entonces, aquí están las bivonidas, metformina, aquí está metformina, dice, pues es solamente una fotito, pero viene en comprimidos de 500 miligramos. Entonces, ¿cuál es su efecto? Tiene acción sobre la parte de receptores periféricos de la insulina. Aquí está. Entonces, ¿qué nomás va a hacer? Va a aumentar la captación de glucosa en el músculo estriado, es decir, a favorecer la acción que tiene las hormonas de contrarregulación a nivel del músculo. ¿Ya? Entonces, aumenta la captación de glucosa por el músculo estriado. 1. Inhibe la síntesis de glucosa a nivel del hígado y del riñón. El riñón también participa en la formación de glucosa de manera secundaria. Entonces, inhibe la síntesis de glucosa en el hígado y en el riñón, es decir, la gluconeogénesis. Inhibe la absorción intestinal de glucosa, tercera cosa, y por eso al hacer este efecto es que produce diarreas, ¿ya? Entonces una de las cosas que al inicio complica al paciente, pero hay que explicarle, es que produce diarrea, y para eso que no se asuste. Entonces puede que tenga diarrea los primeros días, por favor, si tiene eso, no se asuste, es por el medicamento, pero luego le va a pasar, ¿ya? Eso pasa con este medicamento porque hace esto. Entonces, como evita la absorción intestinal de glucosa, le arrastra glucosa a través también de las heces y la glucosa es osmolar, lleva un poco de líquido y el paciente hace diarrea. Y a veces un poquito de dolor y de distensión abdominal. Disminuye las concentraciones séricas de glucagón, otra acción más. Ya sabemos lo que hace el glucagón, ¿cierto? ¿Qué hace el glucagón? Decía que se aumente la glucosa en sangre.
Eso, llevando de dónde a dónde. Llevando de la célula hacia, hacia el torrente sanguíneo, es decir, aumentando la producción de glucosa en el hígado. Perfecto, muy bien. Entonces, miren cómo está actuando de diferentes maneras. Todas estas acciones periféricas, no en el páncreas. Entonces, estos medicamentos, aparte, como tienen una acción a nivel intestinal y a nivel del estómago, producen anorexia, disminuyen la producción de la hormona que regula nuestro apetito y producen anorexia y por lo tanto, se llama anorexia, sí, o sea, hiporexia sería, bajan el apetito y causan baja de peso. Entonces, el paciente diabético, que es la gran mayoría de los obesos, va a bajar de peso, y también un paciente que tiene ya sobrepeso marcado, obesidad, mejor dicho, grado 1, grado 2, y que tiene glucositas que están ahí, que no están bajas, sino que están de lo normal a normal alto, incluso de ser diabético, metformina. Pero para eso debe tener también el otro componente, que es la dislipidemia. ¿Ya? Entonces, los pacientes van a utilizar medicamentos, usos en terapia combinada o solos. Idealmente empiezan solos. ¿Ya? Dosis desde 500 miligramos a 2500 miligramos en el día. Ahí está la dosis tope, 2500. Entonces, de glibenclamida nos quedaríamos, para no confundirnos, la dosis entre los 5 a 20 miligramos al día. ¿Ya? Esa es la dosis que está manejando, 5 a 20 miligramos. Pero podemos utilizar desde media tableta al día, ojo, ¿no? Ya. Las liguanidas, esta de 500 a 2500 miligramos al día. Tomar con las comidas, ya hemos dicho, menos riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque tiene acciones periféricas, no tiene acciones directamente centrales, es decir, en el páncreas. Tiene una probabilidad de mejorar la micro y macrocirculación, que es uno de los principales problemas de los diabéticos, y tiene una muy buena asociación cuando se utiliza con tiazolidinedionas, es decir, las que vamos a ver en un momento. Y también está indicado síndrome metabólico, como hemos dicho hace un momento. ¿Ya? Entonces, esta metformina, ¿cuáles serían los riesgos? La hipoglucemia, sí, pero raro. Otro problemita que sí puede tener y que hay que tener precaución es que en pacientes que tengan insuficiencia renal y que utilicemos metformina, se va a acumular el metabolito de la metformina y va a producir acidosis láctica. Y eso sí puede llegar a ser muy complicado. Pero ventajosamente, como nosotros ya sabemos que si tiene insuficiencia renal no debemos utilizar antidiabéticos orales, pasamos a la insulina. Con eso se evita todo ese problema. Hay que también evitar la metformina en pacientes alcohólicos. Entonces, sulfonilurias no tomar con alcohol, ya sabemos por qué, porque va a producir hipoglucemia en mayor cantidad. En este caso, no se puede tomar con alcohol. Y le decimos al paciente por qué. Si usted toma alcohol siendo diabético y tomando metformina, lo más seguro es que en algún momento, no es que la primera vez que tome alcohol, porque el paciente va a tomar una vez y dice, ya no me dio, puedo tomar nomás. En algún momento puede hacer acidosis láctica, que es una acidosis en su cuerpo, se producen ácidos y puede morirse por eso. Es que si toma alcohol, tome poco, ¿sí? Y no puede tomar en gran cantidad hasta emborracharse todas las veces con metformina y alcohol. Ya, ¿qué más? Obviamente pacientes que se intoxican, ¿no? Que también toman por querer matarse, toman metformina, entonces que les producirá acidosis láctica. En cambio, los que se toman para querer matarse sulfonilurias van a producirse hipoglucemias. Bueno, molestias gastrointestinales, ya dijimos, y varias presentaciones que pueden venir en comprimidos. Aquí hay que estar atentos, que los comprimidos vienen de 500, otra marca viene con comprimidos o tabletas de 850. Nunca recetamos una tableta y ponemos metformina ahí, sin la presentación. Tiene que ser metformina de 850 miligramos, tabletas recubiertas, número tanto. Ahí sí está la receta. O usted le dice metformina de 500 miligramos, comprimidos, número 30, para todo un mes, tomando una diaria. ¿Sí? Entonces, siempre poner la receta como hemos estado creo que algunas veces ya haciendo, y aquí lo vuelvo a hacer. ¿Ya? Metformina, por decir, vamos a empezar con la de 500 miligramos, y sé que esta que en mi país viene en presentaciones de comprimidos. Entonces digo comprimidos. Si quiero, me recalco, ¿sí? Y digo metformina de 500 miligramos, comprimidos, recubiertos, ¿ya? Número, o sea, lo dejo comprimidos, número 30,
Y entre paréntesis hemos dicho que debemos poner el número, entonces 30. ¿Ya? Ahí está. Y luego las indicaciones, al frente de la receta, al lado derecho, ¿sí? Por lo general que es mejor, pero si no, ya. Ya como le hemos pedido que compre o que le den en la farmacia los comprimidos de metformina de 500, ya no hace falta volver a poner aquí metformina 500. ¿Ya? Suficiente con metformina, tomar una. ¿Qué cosa en este caso? Si le pido comprimidos, no puedo tomar una tableta, el paciente se confunde. Tomar los comprimidos, este comprimido que usted le van a dar, ¿sí? A la hora de almuerzo. Con el almuerzo, me explico que debe ser en la mitad del almuerzo, mientras está comiendo, todos los días, ¿sí? Y nada más. Te doy la receta para un mes, pues en un mes tiene que venir a retirar su nueva receta. Pero por lo general, estos pacientes para 3 meses. Entonces se van para 3 meses con la receta, porque no podemos darle para 15 días, pues es un medicamento a largo plazo. Entonces tomar una tableta todos los días, ¿ya? Las medidas que ya hemos dicho, evitar el alcohol, hacer ejercicio, bajar de peso, ¿sí? Comer menos calorías, etcétera. Siempre comer su medicamento con la comida que le toca y acudir obviamente los días antes de que se le acabe el medicamento. Y ya se acabó la presentación de un paciente diabético, ¿sí? Eso sería ya con las recetas, digamos, más sencillas para pacientes diabéticos y vemos que realmente no es complejo y hay que acordarnos de los efectos que va a tener nada más, ¿ya? Bueno, veamos lo siguiente entonces. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos otros medicamentos que también les hemos dicho que existen. Aquí tenemos las glitazonas, la bioglitazona, ¿ya? También se les va a utilizar. Y cada uno tiene sus propiedades, ¿no? Que van a producir, por ejemplo, aquí su acción, ¿cuál es? Vamos a hacer un resumen de estos, ¿ya? Las sulfonilurea producen aumento de la secreción de insulina, los beta-globos. Las meglitinidas tienen un aumento de secreción de insulina en sí, no producen secretagogo, pero lo que van a hacer es ¿qué cosas? Es que van a mejorar la captación de glucosa, ¿sí? Aquí están las bioanidas, van a producir la captación de glucosa, por ejemplo, disminuyendo la glucosa de la producción a nivel hepática, aumento de la captación a nivel muscular, ¿sí? Y eso es lo que hacen las bioanidas. Las meglitinidas no les hemos nombrado ya porque no les usamos realmente en nuestro medio y médico general tampoco lo va a usar. ¿Qué más? ¿Cuáles son los riesgos de las sulfonilurias? Hipoglicemia o aumento de peso. Por eso no se le daña el obeso de manera inicial. Las biguanidas, ¿cuáles son los probables potenciales problemas? Pérdida de peso, que podría ser no deseada en el paciente, por ejemplo, si es un paciente delgado que tenga diabetes tipo 2 y utilizamos biguanida como la primera opción, puede hacerle bajar más de peso y tampoco queremos que se vaya a un peso más bajo de lo recomendado. Los trastornos gastrointestinales que son tolerables en la gran mayoría de casos y que produce también aparte una disminución de triglicéridos, ¿sí? Que es como ya para meternos en el asunto metabólico y saber por qué motivo la metformina también está recomendada en el síndrome metabólico en el que hay dislipidemia, obesidad y hiperglucemia. Tenemos otros como las glitazonas, ¿qué hacen? Aumentan la sensibilidad muscular de la glucosa, entonces parece un poco aquí la biguanida y por eso es que se asocian de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es el problema que podría tener las glitazonas? Toxicidad hepática, es decir, que este mismo medicamento es hepatotóxico y por lo tanto está contraindicado en pacientes con elevación de AST y de ALT. Baja también los triglicéridos, entonces muy recomendado en pacientes con síndrome metabólico, metformina sola, y si ya no es suficiente, metformina glitazonas. Y también en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, más diabetes, en que las glitazonas se ha visto que mejora la función cardíaca a largo plazo. El mecanismo no pregunte, porque no está como muy claro en los libros, pero aparentemente algo mejora en la capacidad de respuesta inotrópica, pero no sabe muy bien por qué mecanismo. Y los inhibidores de PP4, que habíamos dicho también que se puede utilizar, como sitagliptina, por ejemplo, y que pues van a ser, son buenos porque son bien tolerados. El problema es que producen estos problemitas, ¿no? Dan diarrea también, es más frecuente que la metformina, dan un goteo retronasal, que es más que postnasal, sería retronasal, que es como muy molestoso, todo el rato están con moco para atrás,
Entonces, eso al paciente le puede llegar a molestar y también el problemita es que son caros. Entonces, aunque no son los de primera opción, pero ya lo sabemos que están ahí también presentes, ¿ya? Y entonces aquí tenemos que todo paciente que tiene antidiabéticos, que usa insulina, ¿cuál es su principal riesgo? Hipoglucemia, ¿ya? Hipoglucemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer si es que es hipoglucemia y cómo reconocer la hipoglucemia? Entonces, lo que vamos a pedirle al paciente es que sepa cuáles son los síntomas de hipoglucemia, que son fáciles de reconocer. El paciente hace sudoración, es decir, un síndrome neurovegetativo, hace sudoración, se pone pálido, la sudoración sabemos que se llama diaforesis, le da ansiedad, le da taquicardia y posteriormente alteración de conciencia. Entonces, si tenemos un paciente que hace cualquiera de esos signos, síntomas, o si hace el conjunto de esos signos y síntomas, decimos, sin tener un glucómetro a la mano, el paciente es hipoglucémico. Y de hecho, puede que a veces nos equivoquemos, el paciente esté con alteración de conciencia y primero lo que debemos asumir es que está hipoglucémico. Y puede ser incluso que el paciente está hiperglucémico, ¿ya? Y le hemos dado glucosa como vamos a dar en ese momento. Pues no importa, igual el paciente se va a beneficiar de esa acción inicial que hagamos nosotros en la casa sin tener un glucómetro en la mano. Si tenemos un glucómetro, pues ya, chévere, le pinchamos, sacamos un poco una gota de sangre y vemos cuánto tiene de glucosa. Y está más fácil de saber. Pero si no tenemos ese glucómetro, que sería lo ideal que debe tener todo diabético, pero no lo tienen todos, entonces decimos, está hipoglucemia. ¿Y cuál es lo que deberíamos dar en ese momento? Pues si fue por un problema de insulina, nosotros deberíamos utilizar glucagón. Pero no tenemos glucagón en los hospitales siquiera, tenemos en pocas clínicas y en las farmacias no está disponible. Así, debe por favor una pollita de glucagón y le venden nomás. No es así tan fácil. Entonces, por eso dice ahí que todo hospital que usa insulina o que usa, claro, estamos usando insulina en nuestro hospital, deberíamos tener glucagón. Porque si imaginemos que empezamos a utilizar la insulina cristalina en bomba de infusión continua y hemos dado dosis altas, hemos empezado a dar dosis, y no hemos tomado en consideración la guía y nos alocamos, empezamos a utilizar mucha dosis, el paciente hace hipoglucemia. ¿Qué le podemos dar? Glucosa, ¿sí? Vamos a darle glucosa en un rato, vía venosa y vía oral, pero no le va a sacar 100% de la hipoglucemia tan rápido. ¿Por qué? Porque va a ser hipoglucemia refractaria. Se va a llegar a glucosa, pero como sigue insulina en el torrente sanguíneo, va a seguir la glucosa yéndose a la célula, arrastrada por la insulina. Entonces, en esos casos debería ser glucagón. Así que acuérdense que el antídoto de la insulina es el glucagón y que la ampollita de glucagón, que sí la tenemos en Cuenca, la tenemos en el Ecuador, pero no está en todos los lugares, es de 1 miligramo, como la que está aquí abajo, glucagón de 1 miligramo. Y la presentación, lo bueno es que se puede utilizar por vía subcutánea, muscular o venosa, ¿ya? Y la dosis va a ser de media ampolla, es decir, de 1 miligramo, si es que viene de 2 miligramos, o si viene de 1 miligramo, una ampolla, 1 miligramo, hasta 2 miligramos, vía subcutánea, muscular o venosa. Cuando es vía venosa empezamos con 1 miligramo. Bueno, aparte de eso, los beta bloqueantes, cuando hay una intoxicación por beta bloqueantes, y aquí viene el momento de decirles el antídoto, cuando ustedes usan un beta bloqueante y este ha dado, o se tomó el paciente en sobredosis, quería matarse con beta bloqueantes. No es tan fácil morirse con eso, pero bueno, el paciente se toma también. Y se toman beta bloqueantes de mera cantidad, ¿ya? 60 comprimidos de atenolol. Bueno, le da una bradicardia muy importante que podría ser un problema y no salen. Esa bradicardia queremos mejorarle, no marca pasos. Alguien dice, ¿cuál es el antídoto de los beta bloqueantes? Averiguamos, es el glucagón, ¿sí? Es el glucagón que impide que se dé la acción del beta bloqueante a nivel incluso del corazón. Entonces, el glucagón se da en la misma dosis, ¿sí? 1 miligramo, 2 miligramos de venosa en la intoxicación por beta bloqueantes. Y si es que nuestro paciente, ¿qué pasó si hizo hipoglucemia? Entonces le vamos a dar, aquí tenemos, espérense, yo les puse, no les puse, ¿qué pasó? Yo les puse, no sé qué me pasó. Y yo les puse, bueno, que si el paciente hace hipoglucemia en la casa, ¿qué es lo más fácil? No tenemos glucagón. Hay que darle azúcar. Entonces, hay que darle azúcar y se le recomienda a los diabéticos, sino que a veces es un poquito peligroso, que anden llevando en su ropita caramelos. Pero a veces el diabético es golosito, entonces empieza a chuparse los caramelos innecesariamente. Entonces hay que ver
el grado de compromiso que tiene el paciente. Pero si es que ustedes ya saben que el paciente es cumplido, le dicen llévese un caramelo en caso de que presente síntomas de hipoglucemia, se chupa un caramelo. Pero más exactamente que el caramelo, que no sabemos cuánto lleva de glucosa, de azúcar, de glucosa en sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saber la relación de azúcar versus cantidad de glucosa. Entonces tenemos, ¿cuánto se recomienda de glucosa en un paciente con hipoglucemia? Que le vamos a dar por vía venosa. Le damos de 12 a 20 gramos de glucosa, para que den la idea, 12 a 20 gramos de glucosa vía venosa. Entonces, una cucharita de azúcar, llena, así, equivale a 6 hasta 10 gramos de glucosa, ¿sí? Una cucharita. Una cucharada de sopera, así, al ras, tiene entre 30 a 30 gramos de glucosa. Y una cucharada sopera, así repleta, así, llena, totalmente hasta arriba, equivale a aproximadamente 40 gramos de glucosa. Entonces, para saber cuánto también consumimos a veces de glucosa nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al paciente que está con síntomas de hipoglucemia, le recomendamos 2 cucharitas de azúcar, ¿sí? Es decir, más o menos sería entre los 12 a 20 gramos, que está justo por ahí, 2 cucharitas de azúcar, en un medio vasito de agua, y que se lo tome ese momento, ¿ya? Para tener una idea de cómo el azúcar sí tiene una acción importante y por eso se evitan los diabéticos. Si no tenemos la azuquita, digamos, de ahí vía oral y estamos, mejor dicho, en el hospital, no vamos a utilizar una presentación de decir, por favor, denle 2 cucharitas de azúcar con un vaso de agua. Pues se supone que el hospital debe ser un suero. Ahí sí, en el hospital vamos a utilizar glucosa vía venosa, lo que se llama dextrosa 5%, ¿sí? Entonces, el paciente hace hipoglucemia, que serían glucosas menos de 60, hipoglucemia sintomática, la glucosa menos de 50, entonces el paciente va a recibir dextrosa al 10%, que sería la promedio. Tenemos al 5, al 10 y al 50% de la glucosa, la dextrosa, 5, al 10 y al 50. El problema del 5% es que necesitamos más dosis. El problema del 50%, la dextrosa, es que es muy osmolar. Y si le ponemos en una venita pequeña, si nos infiltra, desde los otros lados de la sangre, no la sangre, sino el tejido subcutáneo, la dextrosa 10 puede causar daño del músculo y del tejido subcutáneo. Entonces, la dextrosa 50. Entonces, la dextrosa 10 es la ideal. ¿Cuánto utilizamos? Hemos dicho que un adulto utilizaremos de 12 a 20 gramos de glucosa, ¿ya? Entonces, como sabemos, ya hemos dicho algunas veces que 10% significa 10 gramos en 100, eso ya hemos dicho siempre, que dice cualquier medicamento que está expresado en porcentaje así, equivale a gramos por 100. Eso quiere decir que esta dextrosa al 10% tiene 10 gramos en cada 100. ¿Cuánto le vamos a dar al paciente? Si está con hipoglucemia de unos 55 miligramos por decilitro. Entonces decimos de 12 a 20 gramos. Vamos a darle una dosis de 20 gramos, ¿ya? Dextrosa al 10%, ¿sí? Intravenosa. ¿Cuánto le daremos? ¿Cuántos ml? 120. Perfecto. 120 ml esta. ¿Ya? Entonces la enfermera viene, canaliza al paciente, trae la dextrosa al 10, no tiene que hacer nada más de diluciones, abre el suero y le pone un bolo, ¿sí? Abre el suero, le pone un bolo. Y lo que puede hacer es preparar en un microgotero también, para justamente poner 120 ml y que no se le pase. Si tiene una bomba de infusión, ¿sí? Dicen, ¿cuánto tiempo quiere pasarle? Pásele en media hora, ¿ya? Si la enfermera le pasan 240 ml por hora, y en media hora ya está pasado 120. O si no, le marcamos, ¿no? Ella le marca así, dice, estamos en 1000, entonces en una hora tiene que estar en 880 ml el suero, ya le pasa 120 ml, ¿sí? Y en ese momento hacen un control de glucosa en un dedo y dicen, ya hemos alcanzado a subir la glucosa y estamos bien, ya no está en hipoglucemia. Si es que no, pues vuelven a dar otra dosis de dextrosa, ya no sería de 12 gramos, y pueden dar 20 gramos, es decir, 200 ml. El paciente está en una hipoglucemia severa, está en coma, con una glucosa de 30, pues ahí ya no vamos a estar dándole 220.
tiene unos 120, le daremos directamente los 20 gramos iniciales, ¿ya? Y si es que vemos que no sale, le damos rápido, en cuestión de 15, 20 minutos. Y si no sale, le damos la segunda dosis de 20 gramos más. Y si no sale, ¿qué podríamos dar? ¿Qué dice? ¿Qué tal si usamos insulina? ¿Qué le deberíamos dar? Glucagón. Exacto, glucagón deberíamos buscar. Y si no hay glucagón, porque mandan a comprar y no hay glucagón en ninguna clínica que quiere vender, ahí vamos a dar corticoides, a propósito de la clase que viene. Entonces, hidrocortisona, ¿sí? 100 miligramos intravenoso está, ¿ya? Cuando hay hipoglucemia refractaria, que ya no sale al segundo, al tercer bolo, sigue hipoglucémico, se va a morir por hipoglucemia, el cerebro va a morirse por hipoglucemia, entonces utilizamos glucagón, si es que fue por insulina, si no fue por insulina, no glucagón, obviamente, y la hidrocortisona, ¿sí? Que es un corticoide que va a actuar igual a lo que es el cortisol, que vamos a ver los corticoides, no lo hemos visto y vamos a ver juntos clase, ¿no? Entonces, evitar daño en órganos blancos a corto, mediano y largo plazo es el objetivo de los medicamentos antidiabéticos. El paciente tiene que saber que debe controlarse su riñón, que debe controlarse su ojo, su retina, que debe controlarse su presión arterial, que debe evitar o debemos hacerle siempre un examen neurológico para ver cómo hay la sensibilidad a nivel de extremidades inferiores. Si saben del pie diabético, ¿no? Ya deja de sentir por la neuropatía diabética, se empiezan a presionar los dedos con los zapatos que están utilizando mal, el dedo se necrosa porque ni sienten el dolor de lo que le presiona el zapato mal, que es inadecuado para su forma de pie, o los tacos aquí en el talón empieza a dañarse, pero sobre todo en los dedos, ¿no? Porque la neuropatía tienen menos circulación y tienen menos inervación. Entonces el paciente viene ya con un dedo negro, todito el dedo negro, ¿ya? Y ahora empezamos en los estudios, la parte arterial, el dedo ya prácticamente muerto, amputación del dedo. Y la cosa de esos problemas es que cuando está el dedo amputado no le sacan todo el dedo, lo que tienen que sacar es el tejido que esté bueno. Imaginemos que eso sea un dedo en el primer ortejo, el paciente va a quedar con inestabilidad para la marcha. O si es que ya se dio en 3 ortejos, probablemente tienen que amputarse todo el pie. Entonces eso el paciente tiene que saber que tiene que mantener unas glucemias en ayunas, en controles entre los 70 y 180 miligramos por decilitro. Nuestro objetivo es bajar la glucosa, sí, pero hay un nivel también. Son estas cifras, las recomendamos. Que no suba más allá de 180 en ningún momento, independientemente de la dieta, y que no baje menos tampoco de 70, porque también va a haber riesgo de hipoglucemia. ¿Ya? Muy bien, entonces las hemoglobinas glicosiladas daremos controles cada 6 meses, por lo general deberían estar entre 6,5 y 7%, eso quiere decir que no está mucha glucosa permanentemente en su sangre, y hacerse los controles de la función renal y todo lo que hemos dicho, ¿ya? Muy bien. Si es hipertenso, ya sabemos, se acuerdan que el objetivo, por ejemplo, terapéutico de la hipertensión arterial, ahí ya no era 135-85, sino era que la presión esté en menos de 130-80, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos un caso, a ver qué deciden ustedes. ¿Ya? Vamos a ver qué es. Entonces tenemos paciente mujer de 57 años de edad, acude con anorexia, o sea, dice que no quiere comer nada, tiene cansancio, ya ella ha tenido sobrepeso por más de 30 años, hipertensión arterial desde el nacimiento de su segundo hijo, que es ya hace 30 años, ¿ya? Prácticamente desde este tiempo tiene este problema. Y su madre y su tía materna tienen diabetes mellitus tipo 2. Al examen físico vemos que tiene una estatura de 1,67, pesa 103 kilos, su presión arterial es de 156/94 y no hay anormalidades, excepto, o sea, en su examen físico, excepto por una obesidad que sobre todo está a nivel central, es decir, a nivel de abdomen, a nivel de glúteos, de caderas. Tiene una glucosa sanguínea medida a media tarde, ¿sí? Que acude la paciente, hacemos capilar, y tiene 267 miligramos por decilitro. Varios días más tarde, ella tiene una glucosa en ayunas de 136 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, vamos a ver los análisis. Hagamos análisis, anoten unos apuntes, saquen sus
tus pautas para ver qué respuesta nos pueden dar. Podemos hacer varias cosas. Podemos ver los años que tiene sobrepeso, los años de hipertensión, en qué grado de hipertensión estaría. Podemos ver el índice de masa corporal, calculémosle, saque su calculadora que tenga ahí de internet y póngale índice de masa corporal. Aquí sí nos sirve eso. Vamos a ver cuánto es la glucosa que tiene al azar y cuánto tiene en ayunas y saber si es diabético. Entonces, demos un minutito para que hagan su índice de masa corporal en internet. Búsquense en cualquier calculadora o directamente a nivel de una calculadora que tengamos. No sé cuáles ustedes estén manejando, qué calculadoras tengan. O si no, pongan directamente índice de masa corporal. ¿Sí? Y saquemos a ver cuánto está el peso de esta persona. Hay algunas formulitas, ¿no? Pero sabemos realmente que la más utilizada va a ser la de kilogramo de peso para la estatura en metros al cuadrado. ¿Sí? Si tiene el calculador o si no le hacemos a mano. Doctor, ya le saqué. Kilos. ¿Cuánto le sacó? Me salió que tiene obesidad tipo 2. Ya. ¿Cuánto le salió el índice, Pablo? 36.9. 26.9. ¿Sí? Sí. 36.9. Es un índice, ¿no es cierto? Entonces, una cifra que nos sale en un número. Que háganos de acuerdo el índice de masa corporal, Pablo Mateo, de cuánto es lo normal que debería tener una persona que ya está en mismo. Creo que era hasta 30, que no era obesidad. Ya. Hasta 25 claro. Era normal. Eso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener un paciente que le hacemos un cálculo y que ya pasado los 30 va a tener obesidad, ¿sí? Y si es que esta persona tiene 36, tanto, pues 36.9, casi 37, tengo obesidad de grado. ¿Cuánto le salió? Grado 2. Grado 2, perfecto. Entonces, los pacientes deberían manejarse, todos los pacientes un índice de masa corporal que esté en el 20, ojalá, ¿no? Sí, en el 20. Cualquiera de nosotros podemos hacer un índice de masa corporal para saber cuánto estamos y de acuerdo a eso saber en qué categoría estamos. Entonces, más o menos, los pacientes deberían manejarse 20, ya más de 25 ya está en sobrepeso, 25 a 30, 30 a 35, 35 a 40, más de 40. Entonces, el paciente está realmente en una obesidad importante, a pesar de ser grande, pero tiene un peso muy alto. Entonces, está obesa. Segundo, la presión arterial. ¿A qué grado pertenece? Hipertenso. ¿Qué grado? Grado 2. Grado 2, de acuerdo a una clasificación que vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, grado 2. ¿Cuál es la indicación primera para la hipertensión de esta persona? Primero, saber qué es lo que toma. ¿Sí? ¿Les parece? Eso es lo que deberíamos saber. Tiene 30 años de hipertensión. Entonces, ¿qué está tomando? Les digo, está tomando en este momento enalapril de 10 miligramos, hidroclorotiazida 12,5 miligramos. ¿Sí? ¿Cuál sería la recomendación para la hipertensión? ¿Qué opina? A ver, vamos a ir preguntando. Está tomando enalapril 10 miligramos, hidroclorotiazida 12,5 miligramos, ya algunos años. Algunos años está tomando esto. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué me dicen, compañeros? Veamos qué nos dice Joaquina. Sí, doctor. Tendría que ver si puede cambiar tal vez su dieta. Un ratito. Para ver en cuanto a la... Ya, discúlpeme, Joaquina. Joaquina. Sí, doctor, decía tal vez algo en relación con la dieta. Ya, pero pues ya hipertensión grado 2, sabemos que la dieta es importante.
pero no es suficiente. ¿Qué fármaco te cambiaría, le daría, aumentaría? No sé. Recordemos de los fármacos. Tenemos inhibidores de CARA2, beta-bloqueantes, casi antagonistas, diuréticos. A ver, hasta que Joaquín piense, ¿quién tiene una idea? ¿Qué hacemos con esta presión? Tal vez un diurético. A Joaquín mismo. A ver, diurético, ya está utilizando 1 hidroclorotiazida, 12,5 miligramos. ¿Qué opina? Ya está con un diurético, 12,5 miligramos de hidrocloro. ¿Qué dice Camila Ávila? Tal vez bloqueadores beta. Hemos dicho que los beta bloqueantes no es lo mejor porque ocultan los síntomas de la hipoglucemia. Interfiere con los receptores periféricos, tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Entonces, no beta bloqueantes. Otra opción, ¿qué nos dice Doménica Londra? Estamos quedando solo en hipertensión en este momento. No sé. ¿Qué opina del mismo Enalapril, 5 miligramos diarios? Tal vez aumentar la dosis. Ya, muy bien, pues ahí estamos ya pensando ahí. La dosis está lejos de ser la dosis tope de Enalapril, ¿no es cierto? El Enalapril tiene una dosis tope de 20 miligramos al día. Entonces, podemos tranquilamente aumentar la dosis del Enalapril. Primero, ver si no le está causando efectos secundarios, que esté con tos, que esté con cosas para cambiarle, porque también pasa que cuando los pacientes usan mucho tiempo un fármaco antihipertensivo, varios años ya, el medicamento empieza a perder su propiedad farmacológica. Entonces, disminuye su sensibilidad. Y podría ser una buena opción cambiarle, pero como estamos con 5 miligramos nada más y no le está causando efectos secundarios, habría que ver también, alguien me podría decir avanzando un poco más, cómo está la proteína en orina de este paciente, cómo está la creatinina para saber si tiene insuficiencia renal, o sea, pensaría un poquito más, ¿sí? Avanzar ya en esto de que ustedes ya deberían pensar también con pensamiento, ya tienen un pensamiento clínico. Entonces, decir, ¿tiene insuficiencia renal? No, ¿ya? ¿Tiene algún síntoma de efecto secundario de Enalapril, por ejemplo? No. ¿Cómo están los electrolitos en sangre para saber el sodio y el potasio? Para ver si puedo aumentar el diurético en caso de que 12,5 miligramos de hidroclorotiazida todavía es una dosis baja. ¿Sí ve? Entonces, si utiliza un paciente un esquema de estos que está con dosis bajita, podría la primera opción realmente no quitar el medicamento, subir la dosis. Y si no tiene contraindicación, no tiene hiperpotastemia, no. No tiene hiponatremia, no. ¿Tiene insuficiencia renal? No. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No. Ya, por decir. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Vamos a subir la dosis de Enalapril. Subamos a 5 miligramos 2 veces al día, de mañana y de noche, ¿ya? Y la hidroclorotiazida, si no tiene problema de electrolitos, le podemos dar una tableta diaria, 25 miligramos diarios. Y ahora sí reforzar la dieta. La dieta no es suficiente. Tiene que reforzarse la dieta, claro, porque no es que es obeso también, aparentemente no está perdiéndose peso, puede ser que tenga obesidad también de tipo familiar, que son raras, pero más por la falta de ejercicio. En todo caso, ya teníamos un argumento para bajar la presión arterial y ser más agresivos, subir la dosis. Debería ser la primera opción. Beta bloqueantes no, definitivamente, ¿ya? Casi antagonistas, ¿qué opinan? ¿Alguien recomienda utilizar amlodipino y utilizar triple esquema? Enalapril, amlodipino y hidroclorotiazida. ¿Qué opinarán? ¿Qué dice Michelle, por ejemplo? ¿Qué opinas si se me ocurre ponerle Enalapril 10 miligramos al día, 5 en la mañana, 5 en la noche, hidroclorotiazida 25 miligramos diarios y le sumo amlodipino 5 miligramos en la noche? Porque los casi antagonistas retrasan la receta y eso tiene que ver más con las antiarrítmicas que con la hipertensión, yo creo. Ya, ahora si le utilizo con un calcio antagonista hidropiridínico, no tiene propiedad antiarrítmica, es más vasodilatadora. Bueno, en este caso sí. ¿Ya? ¿Y cuál sería el problema? Los edemas. Y si este paciente está obesa, lo más seguro es que tiene las piernotas también. Y si tal vez aumentamos edema, puede ser que esa obesidad se aumente con el edema y
se haga pues unas tremendas pies ahí que no pueda poner ni los zapatos. Entonces, podría ser una opción, no va a ser al inicio, obviamente, no va a ser al inicio, pero podría ser una opción después, agotando los recursos con los inhibidores de KV-SARA2, más el diurético. ¿Ya? Entonces, no me interfería en nada en la parte de la diabetes, en todo caso, los antagonistas, pero habría que ver cómo está ese electrocardiograma, cómo está, ¿sí? Cómo está la placa de tórax. Ahora, para la glucosa, ¿es un paciente diabético? Con estas cifras, ¿qué nos dice Iván Robles? ¿Es diabético? Sí, doctor, sí es diabético. Ya, es diabético, porque hemos dicho que sí, ¿no es cierto? ¿Deberíamos empezar a tratarle a este paciente directamente con medicamentos o podríamos probar unos 2-3 meses de dieta? ¿Qué dice María Sol Peñalvier? Yo creo que sí deberíamos de tratarle con medicamentos. Ya, ¿en base a qué criterio, María Sol? Más que su buen criterio. ¿En base a qué guía, en base a qué recomendación? Bueno, porque tiene sobrepeso, entonces se podría tratarle con metforminas. Ya, entonces vamos a decir en base al riesgo cardiovascular que tiene el paciente, ¿sí? Y hacemos de hecho una escala de riesgo cardiovascular a los años que vienen y hagan esa formulita siempre de ejercicios que puedan, pongan escala de riesgo cardiovascular, la ACTCB, y le calculan y van a poner la presión, la edad, todos los demás datos que les piden, y ahí va a estar incluido estos datos de la parte metabólica y les va a salir un riesgo alto. Entonces sí, hay que tratarle, y como decía María Sol, con metformina. ¿Cuánto le daría la dosis inicial, María Sol? ¿Qué era? ¿10? No, 500 miligramos ¿Y 500? una vez al día en la hora del almuerzo, ¿ya? Entonces el paciente quedaría tomando enalapril, 5 miligramos en el desayuno, 5 miligramos en la merienda, hidroclorotiazida, 25 miligramos en el desayuno, que es mejor los diuréticos en la mañana, metformina, 500 miligramos de hora de almuerzo. Para eso, ¿qué exámenes hemos hecho? Exámenes de sangre con la glucosa central, la urea, la creatinina para ver la función renal por los inhibidores de KV-SARA2 y por la glucosa, y para saber que no tenga insuficiencia renal. ¿Qué tal si este paciente tiene tantos años de hipertensión y de probablemente diabetes? Aparte, ojo, que un paciente que se le diagnostica de diabetes quiere decir que en la gran mayoría de casos tiene diabetes desde hace 5 años. ¿Sí? Entonces, un paciente que acaba de debutar con diabetes, no es que tiene la diabetes desde hoy. Ese paciente lo más seguro es que tiene la diabetes hace 5 años atrás. Y mucho más si es que el paciente no se hacía controles. Los famosos controles anuales que puede hacerse un adulto. ¿Sí? Y hacerse exámenes anuales. Entonces, si el paciente encima de eso tenía familiares diabéticos y debuta con una glucosa de estas, tiene diabetes, y si dice, ¿cuándo fue su último examen que se controló la glucosa? O sea, hace 6 años, por ahí me hicieron un examen. Ya, este paciente tiene, primero, un mal control previo, no le estaba tratando bien, la presión vimos que estaba mala, encima seguía obeso, no le han hecho control de glucosa, por dar un ejemplo, ya, sea muy grosero. Entonces dice, sí, es un paciente diabético, debutante, que tiene ya varios años de evolución de su enfermedad y hay que hacer exámenes, fondo de ojo, creatinina, una orina para ver que no pasen proteínas y glucosa a la orina, y ahí decimos si tiene proteinuria, si la proteinuria tiene, cuál es el mejor medicamento para proteinuria de los antihipertensivos. Los inhibidores de ECA, ¿sí? Y de ahí los anadros. Ya dijimos también eso. Lean, no sean malos, lean, no se confíen, ¿ya? Bueno, luego seguimos en que estamos, sí, se va a tratar con metformina, le vamos a hacer los exámenes, ver cómo está el potasio, ver cómo está el sodio, ver cómo está la glucosa y pues ya estamos con eso. Entonces, este paciente es una diabética, ¿no es cierto? Se tienen que hacer pruebas, más de glucosa ya no, pero sí las otras pruebas. ¿Qué otras pruebas le pedirían a esta paciente? Aparte de lo que he dicho. Sí que estamos en eso muy claros, ¿no? Pero pueden sugerir glucosa, urea, creatinina, electrolitos, ¿ya? Le hemos pedido un examen de orina. ¿Qué más le pediremos para la parte de obesidad y todo? Tal vez cetonas. En este momento, no, porque si no tiene clínica de una cetoacidosis no hace falta un médico. ¿El péptido C tal vez, doctor? El péptido C, ¿ya? Si tenemos, perdón, si tenemos el inicio del medicamento, podríamos pedirle, si está dentro de nuestras posibilidades el pedido del péptido C, perfecto. Y también los antecedentes del hígado,
que ver si ese hígado no está dañado por la presión crónica, por la dieta y por la obesidad, un hígado graso, AST, ¿sí? Unas bilirrubinitas también. Y también le vamos a pedir perfil lipídico, ¿sí? Entonces vamos a pedir colesterol, triglicéridos, LDH, ¿sí? O HDL, mejor dicho. Y le vamos a pedir el colesterol LDL y LDL. Ya tenemos perfil lipídico. Y vamos a ver si además de eso tiene dislipidemia para darle la otra clase que tenemos de dislipidemia, que está bien. ¿Ya? Entonces, miren, ya se va haciendo todo un paciente. Se le pedirá una biometría, un hemograma, ¿sí? Para ver cómo tiene sus células blancas, cómo tiene sus plaquetitas, cómo tiene su hematocrito, qué tal si es un paciente obeso pero con anemia. Puede ser, ¿no? Con una anemia por déficit de vitamina C, perdón, de vitamina D, tiamina, puede ser. Entonces, bueno, vamos a ver que su objetivo de la presión arterial está lejos, tenemos que ajustar los medicamentos de la presión y obviamente la dieta que tiene que irse, como decía mi compañera al inicio, tiene que irse con una nutricionista que haga una dieta estricta en esta paciente, mejore su ejercicio. No se le va a pedir que ahora en adelante haga 2 horas de maratón, ¿no? Sino que tiene que empezar a hacer ejercicio, nada más, pero ejercicio moderado de acuerdo a su capacidad, cómo están esas rodillas, a ver que no estén dañadas, no se vaya a fracturar una de las rodillas a empezar a hacer ejercicio. ¿Ya? Y el paciente está tratado. Aquí está la receta que ustedes podrían empezar a dar y aquí tendríamos para poder empezar a escribir a nuestro paciente lo que necesitamos dar. ¿Ya? Aquí los medicamentos y abajo o a la derecha está la receta dividida, las indicaciones a la derecha, ¿ya? O abajo, mejor abajo. Y ahí tenemos, ¿no? Cualquier cosa más, aquí tenemos. Y ahora creo que tenemos que repasar algo, teníamos algo para repasar este tema, déjenme ver, 8:38. Podemos hacerlo. Entonces, vamos a ingresar a Mentimeter en este momento, déjenme ver si está habilitado, para ver cuál es el que vamos a ver en este momento aquí. Y ya me parece que tengo aquí para compartir esta, espérense, para ver, esto es como ejercicio, ¿ya? Ejercicio, no hemos calificado, pero sí para que repasen. Déjenme ver. Preguntas hasta eso, por favor. ¿Alguna pregunta? Para también por examen complementario, ¿no sería bueno hacer un TAC y para ver el estado físico de los pulmones, el corazón y el hígado? ¿Un ataque? Sí. ¿Una tomografía? Que... Ah, ya. Bueno, la tomografía no se va a hacer de entrada en un paciente que no exista una sospecha de otra cosa. Por ejemplo, no, y es lo que hicimos la lluvia de ideas, pero voy a hacer una segunda lluvia de ideas. Decía que la tomografía que usted me pregunta, ¿quién me preguntaba? ¿Rafaela? Sí, doctor. Ya. Entonces, Rafaela, ante esa inquietud, realmente no la tomografía inicialmente. ¿Por qué? Porque la tomografía es un examen que es costoso y que no tienen todos los hospitales. Eso se le va a pedir en el caso de que tengamos una sospecha ya de algo a nivel pulmonar, algo específico. Una placa de tórax, sí, porque hay que ver que no esté crecida las cavidades con la placa de tórax. Y si hemos visto que algo está alterado en la placa de tórax, por ejemplo, una silueta cardíaca alterada, o hemos visto que tiene alguna deformidad a nivel de los ilios, alguna imagen radiopaca en uno de los lugares, ya, ahí sí pedimos la TAC. Además, porque hay un problema con la TAC, que aparte de ser un examen buenísimo en imágenes, se tiene que pedir con contraste para que tenga una utilidad mayor. Y el contraste ya conlleva un riesgo adicional, desde la misma anafilaxia hasta el daño renal. Y estos pacientes puede que tengan alteración renal. Entonces, la TAC de entrada, ¿no? Una placa de tórax, sí. Un electrocardiograma, por supuesto, ¿ya? Y eso. Pero la TAC inicial no. Creo que me confundí de siglas. Sí, expliqué decir radiografía de tórax, pero creo que me confundí de las siglas. De las siglas. Ah, ya. Sí, debe haber estado indicando también una radiografía de tórax. ¿Sí? Entonces hay que hacer una RX de tórax. Eso sí, en todo paciente de estas características, RX de tórax. De ley, RX de tórax, para ver cómo están en sus pulmones, los ilios, el corazón. Y ahí sí tenemos alguna sospechita, una TAC. Puede ser que en algunos países su sistema de salud pues ya tenga más asequibilidad hacia, por ejemplo, la TAC. Y ahí le pediríamos TAC en otros países.
Nuestro país, y igual que toda Latinoamérica, las tags no están en todos los centros de salud, ¿no? Están en los hospitales de especialidades y es un examen que es costoso. Si es a nivel privado, cuesta. Si es a nivel público, igual cuesta también el paciente, porque todos pagamos eso. Entonces no se pide a todos los pacientes. Eric, doctora, sí. Eso, entonces, ¿alguna otra pregunta de diabetes? ¿Puedo hacer una pregunta del caso? Por supuesto. Claro. Es que en ningún momento especificaron los antecedentes, entonces no sé si la persona puede haber tenido hipertiroidismo o hipertiroidismo por... Excelente, muy bien. Rafaela Cristina, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Sí, excelente. Esta paciente, aparte de los exámenes que le hemos pedido hace un momento, debería pedirse TSH. ¿Sí? Por supuesto. Hay que ver y descartar la posibilidad que sea hipotiroidea y que es una de las posibilidades asociadas a diabetes y a obesidad. Entonces hay que hacer TSH. ¿Sí? Y si queremos ser más, TSH con T3. Entonces, bueno, con que hagamos TSH inicial está bien, para ver si es que estamos hacia arriba o hacia abajo, y según eso depender si estamos hiper o hipotiroidea. Lo más seguro que deberíamos esperar a esta persona es que tenga hipotiroidismo por la obesidad y por la probable dislipidemia, si también la tiene. Pero hay que hacer TSH. Excelente. ¿Qué otra cosa le pediríamos? 57 años, bueno, no hay que pedirle nada de embarazo ni nada, pero habría que ver cómo está su examen ginecológico, ¿sí? A ver que no tenga alteraciones ginecológicas, que nos vea un ginecólogo también. ¿Por qué? Porque es una paciente obesa, con antecedentes de diabetes, hay que descartar también cómo está ese cuello uterino y todo así, ¿no? O sea, pensar más, de una manera más ampliada en el paciente. Si fuera una paciente más joven, por ejemplo, una de 20 años, para empezar medicamentos, deberíamos, aparte de decir que es diabética, hacerle un examen de embarazo inicial para descartar que esté embarazada. Y de ahí para partir con cualquier otro estudio y después de eso determinar qué medicamentos debería utilizar. Póngase que sea una diabetes gestacional, que es una de las que hacen las jóvenes, ¿no? Llega con 200 y no ha sabido que todavía estaba embarazada. Hay algunas personas que todavía no saben. Dices que estaba utilizando una sustancia, estaba utilizando un implante. A mí la regla me viene una vez cada 6 meses. Otros dicen me llega cada 2. Otros están utilizando ampollas. Entonces hay que hacer todo eso de acuerdo a la ciudad. Ya, un examencito de orina, no se olviden también, que es facilito de hacer en cualquier centro de salud, básico, un examen de orina, y ahí en el examen de orina nos sale glucosa en orina, nos sale proteínas en orina, muy importante en este caso. Sale glucosa en orina y ya sobrepasó el umbral, debe estar hiperglucémica, sin siquiera saber el examen de glucosa en sangre, podríamos asumir eso también. Ya, entonces, eso era en cuanto a lo que es diabetes, y había que ver la otra, es el otro ejercicio. Me acordé, yo pensé que era como una especie de no es una pruebita que pensé que teníamos. No es prueba, no se asusten. Entonces vamos a hacer es el otro ejercicio para ver la lluvia de ideas, cómo quedaría ya sabiendo un poco más de diabetes. Eso es lo que queremos ver. Entonces déjenme ponerles para ver cómo estamos en esto si es que tenemos un poco más. Ya, resetear resultados. Les vamos a dejarles en cero. Les voy a compartir de nuevo la pantalla de Mentimeter, ¿ya? Y para que vuelvan a escribir a sí mismo una o dos palabras sobre diabetes. Por favor, ahí tienen el código. www.menti.com nomás es. Y el código que es ese. Pongan su nombrecito, ¿sí? Para saber su participación. Y manden las palabritas, por favor. Su anterior lluvia de ideas ya les puse en su campus para que puedan ver y hagamos una comparación con la segunda lluvia de ideas, a ver cómo estamos y tenemos más palabras. ¿Perdón? Perdón, doctor, había dicho que pongamos el nombre. No hay como poner el nombre en mente. Perdón, lo siento, cierto que este no era. Quiz es eco. Este no es sin nombre, ¿ya? Solamente participa. Y pongamos las ideas, que es lo más importante, ¿ya? Lo que se le ocurra, lo primero que se le ocurra de diabetes, de todo lo que hemos visto. Unas 3 ideas.
sigan nomás. Ah, ya. Miren cómo están saliendo otras cosas, ¿eh? Secretagogos, cetoacidosis, péptidos, listo. Control, tratamiento integral. Hipoglucemia. ¿Qué dice acá? Cardíaco. Bueno, cardíaco, metformina, insulina, sulfonidurias, células beta, iguanidas, secretagogos, 4 tipos de insulina, control índice de masa corporal, la triada, bien. Ya les digo la triada del post-1 al final. Ya cuando lleguen al internado y nos veamos algún rato, les digo la curación para la triada del post-1. Pero es en chico. Si terminan todos, me dicen ya, o a alguien le falta. ¿Ya terminaron todos? Ah, no, todavía. Antídoto, glucagón, muy bien. Diabéticos orales, peso, glucemia, insulina, metformina, muy bien. ¿Alguien más le falta? O como que ya estamos. ¿Le dejamos ahí? Ah, no, todavía está. Eso, a ver si ya terminamos. Muy bien, creo que ahí estamos, ¿ya? Bueno, entonces estamos con 33 participantes. Muy bien, veamos cómo nos quedó. ¿Ya? Veamos cómo está. ¿Cómo nos quedó la ideita? Aquí está. Estamos compartiendo, ¿sí? ¿Sí? Ya, así nos quedó, miren el sellito. Está bonito, ¿ah? Entonces, ahora miren cómo cambió un poco. Cambió ahora ¿se acuerdan que la primera como que tenía más insulina? Ahora ganó metformina, por alguna razón. Debe ser por la idea de que sabemos que la mayoría de diabéticos son de tipo 2, ¿no es cierto? Ahora. Y que la mayoría son obesos, muy bien. Y que la mayoría tiene síndrome metabólico. Entonces, la mayoría realmente de diabéticos en el mundo van a estar utilizando metformina, así es. Y la insulina también tiene un nombre grande, pero ya no está tan grande como la anterior. Y claro, va a ser ahora porque tenemos los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2, insulino resistentes o requirientes, perdón, ¿sí? Que van a necesitar insulina. Muy bien, tenemos nombres, cetoacidosis, que no había antes. Tenemos sulfonidurias, que parece que alguien había, pero una letra chiquitita, ahora tenemos más grandes. Bueno, metformina, dice aquí está mal, ¿no es cierto? Es metformina, ¿ya? Tenemos glibenclamida, nuestro nombre de los principales secretagogos. Aquí está secretagogos, esa palabra que casi no aparecía anteriormente. Insulina cristalina, 4 tipos de insulina, células beta, biguanidas, ¿no? Muy bien. Y tenemos otras palabras como que dice uso correcto de biguanidas, muy bien. Diabéticos orales, SHN, ¿qué es ese? Síndrome hiperosmolar no cetósico, muy bien. Tiene obesidad, tiene la triada de las 3 P's. Y ahora sí les digo la triada de las 3 P's del post-turno, ¿ya? Ya. ¿Cuál era la triada de la hiperglucemia? Polifagia, polidipsia y poliuria, ¿no? Ya, la triada del post-turno, estamos 24 horas de turno y estamos saliendo, es la triada de la polifagia, poliuria y priapismo. Entonces, en ese momento estamos con sed, con hambre y con priapismo. Después de haber tenido tantas horas de turno. Y las mujeres tienen otra P. Pero
la curación para eso, también cuando estemos en el internado vamos a saber cómo curarnos el 3-3, ¿ya? Solamente como para hacer un poquito de salirnos de la parte seria. Entonces, metformina 500, perfecto. Sulfonil 500. Muy bien, miren cómo aparecieron palabras de antes, lispro, ¿sí? Que no había antes. Hiperosmolaridad aguda, riesgo de hipoglucemia, perfecto, ya estamos pensando en hipoglucemia de todos los pacientes. Metformina 500, microcirculación. Bueno, cambio, ¿sí? Está más profesional, está con más argumentos y tenemos una idea mayor aparentemente. Bueno, eso en cuanto al tema de diabetes, síndrome metabólico, eso ya lo voy a descargar yo después de un momento. Y por el momento, pues eso sería, no nos alcanza tiempo para más. Vamos, yo pensé que iba a haber más clases, pero cuando ya estamos dando vemos que no podemos hacer tan rápido, porque nos quedamos con muchos vacíos. Entonces, bueno, suficiente esto por el momento. Vamos a ver la próxima clase de 2 problemas metabólicos más. Me salto un poquito el orden del sílabo, en el sentido de que vamos, de una vez estamos en la parte metabólica, vamos yendo con corticoides, que es de la parte metabólica, y con tiroides. Luis Guillermo. Sí, doctor, solo una cosa. ¿Se acuerda que no acabamos de ver anticoagulantes? Nos faltaba bastante todavía y había dicho que dejamos. Nunca acabamos de ver. Tiene razón. Voy a apuntar anticoagulantes para con eso cerrar el capítulo ese de anticoagulantes. Ya, muy bien. Gracias por hacerme de acuerdo. Primerito empezamos con eso y ahí sí vamos a corticoides y a tiroides, ¿ya? Tiroides es rápido. Bueno, no porque sea fácil, sino porque es rápido en cuanto a medidas. Y corticoides un poquito más demorado, ¿sí? Entonces eso vamos a echarnos de lecturita, las clases ya les subí, ya tienen ahí también, tienen su libro para que vean más de la clase. Y nada más, chicos. Nos estamos viendo, cuídense mucho, ¿ya? Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor.